Bueno, vamos a seguir con los problemas de estática. Vamos a resolver el problema número 16. Dice, una carretilla vacía pesa 95 newton y puede transportar una carga de 525 newton. Es bien sabido que es mucho más fácil utilizar una carretilla si el centro de gravedad de la carga se localiza directamente encima del eje de la rueda. Compruebe lo anterior al calcular la fuerza vertical de elevación F hecha por el hombre, que está acá graficada, que se necesita para sostener cada una de las carretillas que se muestran en la figura, donde el ángulo de la barra de sostén con la horizontal es de 10 grados. Entonces tenemos la primera parte que es así, tenemos el eje de giro acá, aplicado justo en el centro de masa. Luego el peso de la carretilla acá y luego la fuerza F hacia arriba. Bueno, veamos qué tenemos. Acá graficamos. Tenemos el peso 1, 525 newton. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos el peso 2. El peso 2, 95 newton, negativo. Todos estos son negativos, pero bueno, ahí para tener en cuenta el módulo. La inclinación del ángulo son 10 grados. Y nos vamos a desplazar desde el punto de giro hasta P2, R2. Y el punto de giro hasta F, RF. Y nos dice que acá abajo, ¿sí?, tenemos 0,7 metros y 0,6 metros. Bien, bueno, antes de seguir, veamos, ¿sí?, acá lo que vamos a resolver sigue con sumatoria de momentos. Pero antes veamos esta inclinación de 10 grados y teniendo acá cómo nos afecta cuando calculamos el momento. Bueno, supongamos vamos a hacer el análisis para P2, después se va a generalizar para todas las demás fuerzas que estemos trabajando. Acá tenemos la fuerza P2 hacia abajo, vertical. Luego tenemos R2 hacia arriba 10 grados, que le llamamos θ. Si nosotros queremos calcular el momento angular, ¿sí?, lo vamos a llamar el momento angular M2, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Vamos a escribir el módulo, no el vector en sí. Va a ser igual a R2 por P2 por seno del ángulo. ¿Pero qué ángulo? Va a ser el ángulo total, este que está es θ más 90. O sea, vamos a tener acá seno de θ más 90. Pero, si recordamos en problemas anteriores, este seno de θ más 90 es equivalente a ser seno de alfa. O sea, va a ser seno de alfa. Que en nuestro caso, θ vale 10 grados. Entonces, lo que estamos diciendo que es seno de 100 es igual a seno, este si vale 10, este vale 80, a seno de 80. Estos dos son iguales. Y estos dos son iguales, ¿sí? Son iguales. No nos importa el valor porque ahora vamos a ver cómo sigue nuestro razonamiento. Entonces, lo importante es que podamos escribir acá en nuestra función de momento. Entonces, resumiendo, nos queda que M2 es igual a R2 por P2, ¿sí?, por P2 por, en vez de seno de θ más 90, vamos a poner como seno de alfa. Ahora, bien, fíjense que a nosotros el problema no nos da como dato
la distancia de R2, sino la distancia de R2', o sea, acá abajo. Entonces escribamos R2 en función de R'. ¿Y qué tenemos? Si vamos a hacerlo en función de este ángulo. Si este es el ángulo, sabemos que el seno de alfa es igual al opuesto, que este de acá, que tenemos, a R2' sobre la hipotenusa. Bien, que es R2. Entonces de acá tenemos que R2 es igual a R2' dividido seno de alfa. Entonces nos va a quedar que M2, el momento 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a R2 en función de R2'. Nos queda R2' dividido seno de alfa por P2, ahora por el seno de alfa que teníamos para el momento. Seno de alfa se va por seno de alfa y nos queda que es igual a R2' por el peso 2. Entonces vemos que en nuestro caso particular, como todas las fuerzas van a ser verticales, este proceso se va a repetir en todas las fuerzas, esta equivalencia. Entonces, ahora cuando queremos calcular el momento, en el primer caso, no vamos a tener en cuenta los ángulos y la distancia. En vez de poner las distancias R2, vamos a poner las distancias totales desde acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Sí? Eso lo demostramos haciendo esta trigonometría que se puede hacer tranquilamente, que es lo que corresponde. Entonces, para no complicarnos las cuentas. Entonces, ahora sí, sumatorias de momentos desde el punto O, desde acá. Bueno, P1, la distancia de P1 es 0. Por ende, ese momento va a ser igual a 0. Entonces, nos queda 0 por P1. Bueno, como para escribir. Ahora, ¿cómo nos hace girar P2? En sentido horario. ¿Bien? Y si ese sentido horario es negativo, entonces queda 0,7, que es R2', 0,7 metros por P2, que es 95 newton. Acá está escrito como vector, por eso es negativo. 95 newton. Y ahora más, que es toda esta distancia. 0,7 más 0,6 nos da un total de 1,3. 1,3 metros por F. Todo eso igual a 0. Todo esto igual a 0. Entonces, esto igual a 0, esto lo pasamos sumando para el otro lado y nos queda 1,3 metros por la fuerza igual a 0,7 metros por 95 newton. Entonces de acá nos va a quedar directamente que F es igual a 0,7 metros por 95 newton dividido 1,3 metros, y esto nos queda igual a 51,15 newton. Y ahí calculamos la primera fuerza. Bueno, ahora vamos al siguiente caso, que era donde no tenemos el centro de masa en el centro de giro. Tenemos corrido 0,4 metros. Entonces veamos cómo nos queda. Acá tenemos el gráfico. De vuelta, acá hicimos una línea recta directamente porque ya la salvedad del ángulo
la descartamos porque sabemos que en nuestro caso no tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuáles van a ser la distancia? Vamos a tener centro de giro acá, P1, acá R1, acá R2 y acá RF. Tenemos R1 vale 0,4 metros. De acá a acá había 0,4. De acá a acá hay 0,4 más 0,3. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7. Entonces R2 es igual a 0,7 metros. Y por último, RF es igual a 1,3 metros. Bueno, entonces ahora calculemos la sumatoria de momentos. Desde el punto O, esto es igual a 0. Y ahora, acá la distancia no es 0, es 0,4. Es 0,4 metros por 525 newton. A ver, veamos si es positivo o negativo. Giraba en sentido horario. Entonces, si gira en sentido horario es negativo. De vuelta acá, negativo por P2. Entonces tenemos 0,7 metros por 95 newton. Más, ahora, la fuerza, 1,3 metros por F. Y esto es igual a 0. Entonces, esto de acá y esto de acá lo pasamos sumando. Y nos queda 1,3 metros por F igual a 0,4 por 525, 210 newton metro más 0,7 por 95 nos da 66,5 newton metro. Y esto nos queda igual, sumamos más 210 y esto nos queda igual a 276,5 newton metro. Por lo tanto, F va a ser igual a los 276,5 newton metro dividido 1,3 metros. Metro y metro se va y nos queda en newton. Entonces esto dividido 1,3 nos queda 212,69 newton. Entonces, y esto es igual a F. Bueno, entonces vemos que cuando desplazamos el centro de masa al punto de giro, tenemos que hacer una fuerza mucho mayor. En el primer caso tuvimos que hacer una fuerza de 51,15 newton y en el tercer caso una fuerza casi 4 veces más grande de 212 newton. Entonces, primero analizamos dónde están todas las fuerzas de acción. En el primer caso, nuestro sentido de giro. Analizamos el momento, cómo era con el ángulo, cómo era R2' y nos dimos cuenta que el seno de θ se anulaba. Entonces, para no repetir todo esto en la misma cuenta, simplemente tenemos en cuenta que seno de alfa se cancela cuando ponemos el dato de 0,7, o sea, las distancias acá abajo horizontales, y no los R en la parte de giro. Bueno, entonces calculamos sumatoria de momentos, vimos ahora todos los momentos sin tener en cuenta el ángulo, porque vimos que no hacía falta, y despejamos la fuerza. Vimos que en el primer caso, al estar en el centro de masa, da 0 ahí.
Luego, como no está en el centro de la masa, ahora tenemos un valor acá que hace que cuando despejemos nuestra fuerza F nos dé mucho más grande. Bueno, y ahí resolvimos completamente el problema.